Pasamos ahora al segundo punto de la unidad de la Revolución Industrial y nos vamos a centrar en la industrialización británica, es decir, cómo se desarrolla, cómo comienza la industria en Gran Bretaña. La Revolución Industrial, como ya hemos dicho, comienza a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña. De ahí, ya lo hemos comentado también, va a pasar a otros países y vamos a ver por qué Gran Bretaña es la pionera, qué cosas se dieron en Gran Bretaña para que fuera donde se origina, donde se inicia. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a tener un área, un estado con un mercado muy amplio y donde va a existir la libre circulación. Ya desde el siglo XVII desaparecen los obstáculos que impedían que hubiera una circulación libre de materias primas, productos, el comercio y los trabajadores. Eso va a desaparecer, van a desaparecer los obstáculos que graben ese trasvase de cualquier tipo de producto, hemos dicho, materias primas, incluso personas de un lugar a otro. Por otro lado, ya sabemos, Gran Bretaña es una isla que domina los mares. Por ese carácter insular tan relacionado con el mar, eso va a ser muy fácil para ellos y con una importante flota y un importante comercio marino. Y como hemos dicho, en esta época, desde el 17 y 18, todo ese comercio, ese intercambio de mercancías va a tener mucha libertad. No va a tener ningún impedimento que lo dificulte. Otro elemento es la existencia de capitales. ¿Por qué existen estos capitales? Pues bien, en el siglo XVI y XVII se da una expansión comercial muy importante en Gran Bretaña y también se va a producir lo que se llama la revolución agrícola. Una revolución agrícola que va a proporcionar gran cantidad de riqueza a los propietarios y va a hacer que estén en una posición muy buena a nivel económico para dar el siguiente paso, que sería la revolución industrial. Como hemos dicho, estos capitales van a poder invertirse en estas nuevas industrias que aparecerán a partir de finales del 18. Por otro lado, tenemos también un sistema financiero, un sistema bancario muy estable. Eso va a hacer posible el ahorro de capital y la inversión en la industria. Como ya hemos comentado, la banca prestará dinero y hará que la banca crezca y se vuelva muy importante. Londres va a convertirse en la capital mundial financiera, en la capital mundial de la banca, y la libra esterlina, la moneda más fuerte de la época. Otro factor importante para el inicio de la revolución industrial es el incremento de la producción agraria. Vamos a ver qué tiene que ver que aumente la producción agraria con todo esto de lo que estamos hablando. Bien, pues venimos de una época en la que se produce una serie de mejoras en las técnicas de cultivo. Vamos a ver cuáles. Vamos a pasar del barbecho que se tenía en el antiguo régimen y con anterioridad en la Edad Media a la rotación de cultivos, es decir, en lugar de dejar una parte del cultivo sin cultivar, pues se van a ir rotando cultivos para que la mínima parte del territorio esté descansando, es decir, no produzca, y se van a plantar cultivos que de una u otra manera desgasten menos o regeneren ciertas partes del territorio. Van a mejorar los abonos, por lo tanto se recuperará con más facilidad la tierra, los nutrientes de la tierra se recuperarán con mayor facilidad, ya no serán abonos simplemente de desechos de los animales, de la ganadería, sino ya abonos que enriquezcan mucho más el suelo, y van a aparecer nuevas especies, se van a cultivar con mayor cantidad nuevas especies como el maíz y la patata, que tienen una producción muy alta, son relativamente fáciles de cultivar, son productos alimenticios y servirá para alimentar a la población. Y por otro lado también habría que hablar que cambia la propiedad de la tierra. Cambian los open field de épocas anteriores a campos cerrados y los arrendamientos de la tierra y todo eso se cambiarán y se volverán más eficaces en este periodo.
Todo esto que va a hacer que aumente la producción, va a aumentar la cantidad de alimento que se produzca y de otros productos, pero básicamente de manera muy importante la producción de alimentos, y eso va a ser, por un lado, ya lo comentaremos, que la población esté mejor alimentada y que al haber un mayor rendimiento se va a necesitar menos mano de obra para trabajar. Se va a producir una gran cantidad de productos y no todo el mundo ya es necesario que se dedique a la agricultura. Por lo tanto, se va a liberar una mano de obra que se va a desplazar hacia las ciudades, se va a desplazar hacia los lugares donde están las fábricas. Se va a producir un éxodo desde el campo a la ciudad. Crecimiento de la población relacionado con lo que hemos visto antes. Va a haber una mejora de la sanidad, por un lado, la limpieza, se van a detectar métodos para dificultar la expansión de enfermedades, básicamente con mejorar un poco la higiene, y eso se consiguió. Gracias a la expansión agrícola de la que acabamos de hablar, mejorará la alimentación de la población, es decir, mejora la sanidad, la gente está mejor alimentada, pues a las tradicionales altas tasas de natalidad se va a venir asociado, por esto que hemos comentado, un descenso en la mortalidad, lo cual va a hacer que se incremente la población. Aquí podemos ver en el gráfico que si la natalidad baja un poco, pero baja aún más o se encuentra muy por debajo en porcentaje la mortalidad. Así que la diferencia entre esta zona y esta zona nos va a dar un crecimiento vegetativo más amplio que el que había en el antiguo régimen, en el ciclo demográfico antiguo que ya hemos comentado en la unidad anterior. Antes de continuar, ese incremento de la población que se ve liberado de la agricultura va a ir a engrosar las filas de los trabajadores en la industria, en las nuevas fábricas que van a aparecer. Otro punto, innovaciones técnicas en la industria textil. La industria textil, como vamos a ver, es la primera que recibe los nuevos cambios técnicos, y las innovaciones más importantes se van a centrar en principio en la industria textil. Dentro de la industria textil nos vamos a centrar en el sector del algodón, que es más resistente y más barato que la lana a la hora de producir productos textiles. Se van a concentrar sobre todo en las zonas de Manchester y Liverpool y van a generar unos productos baratos y sencillos que van a tener un precio bajo, van a tener gran aceptación entre la población y va a crecer la demanda de esos productos y crecerá también el tamaño y la producción en esas nuevas industrias. Vamos a ver qué innovaciones o cómo van entrando esas innovaciones en la industria textil. Primero serán innovaciones destinadas a las mejoras en el hilado, es decir, a la transformación del algodón en rama, de las bolas de algodón en hilo. Habrá innovaciones que mejoren ese proceso de hilado. Luego la máquina de vapor se va a introducir también en ese proceso, acelerando y mejorando el proceso del hilado. Luego posteriormente aparecerá el telar mecánico, es decir, un telar que es donde se produce el tejido a través de unir o de cruzar de determinada manera los hilos. Pues aparecerá el telar mecánico que hará que la producción aumente. Entonces, todos estos elementos, estas innovaciones van a tener una serie de consecuencias. Una mayor producción, mucho más barata, y esto hará que surjan las primeras fábricas, donde vamos a encontrar todos estos productos, todas estas innovaciones en un mismo lugar, y harán que aparezcan las primeras fábricas, y unas fábricas de un tamaño bastante grande. Y por otro lado, habría que remarcar que las colonias americanas, en principio, y ya luego las colonias de ultramar de Gran Bretaña, van a proporcionar el algodón, que como ya hemos dicho es mucho más resistente que la lana, y esas mismas colonias, que son las que proveen de materias primas, luego serán en muchos casos un mercado al que venderle el producto ya finalizado, al que venderle las telas, lo que será estupendo para el comercio. De allí sacan las materias primas y luego le venden a ellos el producto finalizado a un precio más elevado que la materia prima. Vamos a comentar también otro de los cambios
que vamos a tener en Gran Bretaña, que va a ser en la utilización de nuevas fuentes de energía y de nuevas materias primas. Va a mejorar la minería del carbón y la metalurgia del hierro, es decir, todo lo relacionado con la transformación del mineral de hierro en planchas, en lingotes, etcétera, que ya veremos para qué se va a utilizar. Y la minería del carbón también va a tomar un auge muy importante, ya que todas las máquinas de vapor van a necesitar ese carbón porque es mucho más, produce más calor que la madera, simple, el carbón vegetal, y más que el carbón vegetal, ya lo comentaremos, el carbón mineral, en concreto un tipo de carbón como es el carbón de coque, que es muy abundante en el norte de Inglaterra y, como ya hemos dicho, tiene un gran poder calorífico. Gran poder calorífico que va a utilizarse, al igual que la máquina de vapor, para mejorar la metalurgia del hierro. Se tendrá productos de hierro mucho más puros y de manera más fácil y en mayores cantidades. Unido a todo esto, vamos a ver cómo la aparición del ferrocarril y los barcos de vapor va a ser otro de esos grandes factores que van a potenciar o van a favorecer que Gran Bretaña sea el núcleo inicial en el que aparece la revolución industrial. Pues bien, la aparición del ferrocarril y el barco de vapor, en principio sobre todo el ferrocarril, va a impulsar la demanda de hierro, es decir, se necesita hierro tanto para las máquinas de vapor como para todo el sistema de vías de tren que van a empezar pequeña escala al principio y luego atravesarán prácticamente las zonas más importantes de Gran Bretaña, pues para hacer todas esas traviesas, esas vías, se necesita gran cantidad de hierro. Y el carbón para la utilización de las máquinas de vapor que va a mover esos trenes. Tanto el ferrocarril y luego como el barco de vapor va a revolucionar el comercio y las comunicaciones. Serán comunicaciones más rápidas y más baratas. Y el comercio pues se verá muy favorecido. ¿Cuál va a ser el origen del ferrocarril? Bien, pues el origen va a estar también relacionado con las minas, ya que se usaba para transportar el mineral dentro de las minas, desde dentro hacia afuera y en las zonas cercanas. Se utilizarán pequeños ferrocarriles para transportar este mineral. Un dato importante es que en 1830 es cuando se construye la primera línea. Hay líneas anteriores, pero de zonas mineras a la costa para exportar mineral y eso. Pero la primera que une dos ciudades importantes, Manchester y Liverpool, que ya hemos dicho que son zonas importantes del comercio de la producción textil, pues la primera línea se va a construir en 1830 y uniendo estas dos importantes ciudades inglesas. A pesar, además de todos estos factores que hemos visto, va a haber otros factores importantes que son, por un lado, el factor humano. Veremos por qué el factor humano, la población. Pues porque, por un lado, vamos a tener empresarios que se van a arriesgar, que van a estar dispuestos a adoptar nuevos modelos de producción, van a apostar por estos cambios y van a invertir su dinero buscando el beneficio propio, como decía Adam Smith, pero luego esto va a beneficiar a la sociedad. Por un lado, entonces tenemos estos empresarios y luego una cantidad importante de operarios con una buena cualificación. ¿A qué es debido a esta buena cualificación? Bueno, pues a un elevado índice de alfabetización que va a presentar Gran Bretaña en esta época y que eso va a hacer que todas estas novedades, estas nuevas ideas, con una población, con un porcentaje de la población, con una alfabetización importante, con unos conocimientos no muy amplios, pero sí una cantidad importante de personas, pues va a hacer que todas estas novedades se difundan con relativa rapidez. Y por otro lado, vamos a tener otro factor importante que es el factor ideológico y el político. Ya sabemos que el liberalismo político y económico, su cuna, se puede decir, o la parte donde más se va a desarrollar, es en Gran Bretaña y es la que va a sostener ideológicamente y políticamente, ya veremos, todos estos cambios. Estos cambios se sustentan en la idea del liberalismo. Y como ya sabemos, los representantes de estos ideales pueden formar parte de los gobiernos, ya que el sistema parlamentario permite que el tercer estado, donde vamos a encontrar todas estas ideologías y donde vamos a encontrar esta alta burguesía, tome las riendas de una mayor o menor medida en la política del país. Unas políticas que, como ya hemos comentado y ya sabemos, van a estar a favor del libre comercio y contrarias al mercantilismo y al proteccionismo. Ideas
más propias del antiguo régimen y que en principio cortarían esto, ya que el mercantilismo pues va a valorar, como ya sabemos, los metales preciosos, acumulación de estos en lugar del trabajo, y el proteccionismo es el que va a impedir la importación de productos, favoreciendo la exportación, o sea, va a poner trabas al comercio, algo que como ya hemos visto, el liberalismo político va a estar en contra de toda esa injerencia, de toda esa intervención del Estado. Bueno, pues hasta aquí vamos, estos son el porqué del origen o el porqué Gran Bretaña va a ser el núcleo inicial de la revolución industrial.